revelado, nuestro hijo nos empujó al abismo, pero una increíble transformación nos esperaba. La familia López siempre fue un ejemplo de amor y esfuerzo. En su pequeño hogar del barrio de Puebla, donde el sol se filtraba a través de los colores vibrantes de las casas, se respiraban risas y sueños. José, obrero de corazón noble y manos callosas, se levantaba siempre antes del alba, dejando a su esposa María, una mujer de fortaleza admirable, preparando el desayuno. Andrés, su único hijo de 17 años, brillaba como una estrella fugaz con sueños grandes, pero el peso de las expectativas lo presionaba como una piedra en el pecho. Sin embargo, una tarde, todo cambió. La risa se tornó en llanto y la alegría se convirtió en una sombra. Andrés, atrapado entre sus inquietudes y la presión del mundo, tomó una decisión que lo llevó a un camino oscuro. Una noche, por influencias equivocadas, se vio envuelto en un accidente que lo sumió en un abismo de arrepentimiento. Los gritos de su madre resonaban en la sala, mientras el corazón de José estallaba en 1000 pedazos. No pude ayudarlo. Se reprochaban mutuamente entre lágrimas, convencidos de que su amor no fue suficiente. El hogar que solía vibrar con el eco de la felicidad se tornó en un silencio opresivo. Cada rincón contaba historias de lo que una vez fue. A veces, los murmullos de la vecindad llegaban a sus oídos. Eran una buena familia, decían. Pero, ¿cómo no se dieron cuenta? La culpa se asentó sobre sus hombros como un frío manto invernal y los López quedaron atrapados en una pelea interminable con sus propios fantasmas. Sin embargo, cuando el sol parecía no querer salir, la comunidad se levantó como un faro de esperanza. Las mamás del barrio, con la abuela Elena al frente, comenzaron a traer comida y palabras de aliento. El amor, siempre el amor, decía la abuela con sus ojos arrugados, recordándoles que incluso en la oscuridad, la luz puede abrirse paso. La música de su voz comenzaba a reavivar chispas de esperanza en el corazón de los López. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al pasar los días, la familia comenzó a reflexionar. Las noches de llanto dejaron de ser tanto por tristeza como por duda. ¿Dónde quedó nuestro amor?, se preguntaban. En cada cambio de estación, recordaban risas al aire libre y tardes llenas de juegos. Las antiguas fotos comenzaron a hablarles. Era el eco del pasado que aún resonaba con fuerza, invitándolos a salir de sus miserias. Con cada lágrima, hubo también una sonrisa, pues el amor que sentían todavía estaba ahí, esperando a ser reivindicado. Un día, Andrés regresó. Con su andar tambaleante y mirada cargada de arrepentimientos, lo hizo. La familia se reunió en el umbral de la puerta, y sus corazones latían al unísono, aún sin tener la certeza de lo que el futuro les depararía. En el cruce de esos momentos, se preguntaban si podrían dejar atrás el dolor y reconstruir su historia. La tensión se palpaba en el aire como un susurro cargado de promesas y esperanzas. Así, los López se encontraron ante el desafío más grande de sus vidas. ¿Tendrían la fuerza para perdonar y sanar juntos, o se ahogarían en el abismo de las decisiones equivocadas? La historia apenas comenzaba, y la pregunta flotaba en el aire, desafiando el destino. Los días siguientes al regreso de Andrés fueron un torbellino de emociones, un vaivén entre la esperanza y el miedo. José y María se esforzaban por mostrar una fachada de normalidad, pero en sus corazones había un eco constante de dudas. La casa, que una vez estuvo llena de risas, se volvía un lugar donde el silencio era ensordecedor. A veces, Andrés se quedaba en su habitación, encerrado en sus pensamientos, mientras sus padres intercambiaban miradas cargadas de preocupación. María se levantaba cada mañana con la determinación de darle una nueva oportunidad a su hijo. Esta vez era diferente, se repetía como un mantra, mientras preparaba el desayuno. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no lograba ahogar la angustia que danzaba en su pecho. José, por su parte, se dedicaba a trabajar horas extras, tratando de olvidarse de las inquietudes en casa. Sin embargo, su mente siempre regresaba a la misma pregunta: ¿podremos volver a ser la familia que éramos? Un domingo, decidieron que era hora de romper el hielo. El patio estaba lleno de flores vibrantes,
y los rayos del sol iluminaban su hogar justo como en los buenos tiempos. «Vamos a echarle ganas», proclamó María con una voz temblorosa pero firme, mientras invitaba a Andrés a la mesa. «Hagamos lo que más nos gusta. Cocinemos juntos», sugirió. Al principio, Andrés dudó. Mirar a su madre le recordaba los momentos de felicidad que había perdido por completo. Pero algo en su voz lo animó a levantarse. Juntos, comenzaron a cocinar, moviendo cucharas y compartiendo risas nerviosas. La cocina, inundada de aromas, parecía cobrar vida nuevamente. En cada corte de cebolla y cada batido de masa, se tejían hilos de conexión, hilitos de esperanza que intentaban unir sus corazones rotos. Al caer la tarde, la comida ya estaba lista, y la familia se sentó alrededor de la mesa. El paisaje que solía ser su santuario ahora estaba colmado de tensión, pero había algo diferente en el aire. Cuando Andrés tomó la mano de María sobre la mesa, un suave rayo de luz pareció atravesar el lugar. «Lo siento», murmulló, con la voz dura, pero sincera. «Sé que he fallado, pero quiero cambiar. Quiero ser el hijo que merecen». Las lágrimas brotaron de los ojos de María, y abrazó a su hijo con una fuerza renovada. José, emocionado, se unió al abrazo, y en ese instante, el mundo exterior desapareció. Era el comienzo de una nueva etapa, un renacimiento que se cocinaba en la calidez de su hogar, como el pan recién horneado. Sin embargo, mientras el amor de la familia comenzaba a sanar viejas heridas, un oscuro secreto se cernía en la mente de Andrés. Las decisiones que lo llevaron a ese abismo no se desvanecerían tan rápido. La presión seguía acechando, y las influencias equivocadas aún quedaban a la sombra, esperando un momento de debilidad. En sus sueños, ecos de la noche fatídica resonaban aún, un recordatorio constante de su fragilidad. Así, mientras la familia se unía para celebrar un nuevo comienzo, la pregunta pendía aún en el aire. ¿Podría Andrés resistir la tentación del pasado? Con cada nueva sonrisa, cada palabra de aliento, sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. La historia de los López apenas comenzaba a desenredarse, y las sombras del pasado amenazaban con regresar. ¿Lograrían juntos superar los rastros de sus decisiones equivocadas? ¿O sería el abismo un lugar demasiado difícil de dejar atrás? El sol brillaba con fuerza en el horizonte cuando Andrés se despertó la mañana siguiente. Su mente aún estaba atrapada en una niebla de confusión y dudas, la misma que había tenido en sus noches de insomnio. Tras años en la oscuridad, esta nueva oportunidad de estar con su familia era un alivio, pero también se sentía como un peso que apenas comenzaba a cargar. María, en la cocina, cocinaba con amor. Los olores familiares de huevos con chorizo y tortillas frescas transportaban a Andrés a su infancia, cuando todo era más simple y las preocupaciones no existían. Se sentó a la mesa con su padre, quien lo miró de reojo, esa mezcla de orgullo y preocupación en su mirada. ¿Te gustaría acompañarme al parque después del desayuno?, preguntó José, tratando de romper el hielo, de hacer que Andrés volviera a sentirse parte de la familia. Andrés asintió, un gesto que temía que no bastara. Mientras miraba a su padre, una sombra de culpa crujía en su pecho. ¿Cómo podría recompensar todo lo que había hecho? ¿Cómo podía hacer que esas miradas de amor y esperanza fueran dignas? Después de desayunar, el trío se dirigió al parque. El aire fresco llenaba sus pulmones mientras caminaban. María recolectaba flores silvestres para hacer un ramo. José hablaba sobre planes familiares y risas que algún día volverían a llenar su hogar. Pero, en el fondo, Andrés sentía el peso de un futuro incierto. Llegaron al parque y se sentaron en una banca. Los sonidos de los niños jugando resonaban en el aire. Sin embargo, cada risa le recordaba lo lejos que había estado de esa felicidad, de esa inocencia perdida. En un momento de lucidez, se dio cuenta de que debía dar un paso hacia adelante, no solo por él, sino por su familia. «Papá, quiero entrar a un programa de rehabilitación». La voz de Andrés tembló, pero al pronunciar aquellas palabras, como si un rayo de luz se hubiera filtrado en su corazón. Había tomado la decisión más difícil de su vida. José y María se miraron, sin poder contener sus lágrimas. Era un acto de valentía que nunca imaginaron que Andrés se atrevería a hacer. «Estamos contigo, hijo», dijo José con la voz entrecortada. «Vamos a enfrentarlo juntos». Pero en medio de la emoción y el alivio, un mensaje hizo vibrar el teléfono de Andrés. Con manos temblorosas y un nudo en la garganta, vio el nombre en la pantalla: Javi, el amigo del pasado. Era un recordatorio de la vida que había dejado atrás, una vida que todavía podía atraparlo. ¿Sería esa la tentación que lo arrastraría de nuevo hacia el abismo? Andrés sintió como su corazón latía con fuerza. La tensión aumentaba mientras sus padres esperaban a escuchar las palabras que saldrían de su boca.
En ese instante, todo parecía en suspenso, el futuro se acercaba a grandes pasos, pero poco a poco se desvanecía a la vista de la sombra que proyectaba su pasado. Se preguntó si podían mantener esa nueva conexión, ese impulso renovado, frente a la dura realidad que se avecinaba. ¿Resistiría ante la llamada del pasado, o caerían de nuevo en la oscuridad? La respuesta permanecía en el aire como una burbuja lista para estallar. Andrés debía decidir, y el momento de la verdad ya estaba a la vista. Andrés se vio atrapado entre las emociones, el mensaje de Javi clamando su atención. El brillo de la pantalla parecía un eco de su vida anterior, un llamado sutil pero imperioso. Luchó contra la tentación de abrirlo, de responder. El momento era decisivo, y las miradas expectantes de su familia pesaban en su conciencia. Papá, comenzó, la voz un susurro que se perdía en el murmullo del parque. Este mensaje es de alguien que conocí cuando estaba perdido. Javi, él y yo compartimos momentos que no quiero recordar. Las cejas de José se fruncieron, un gesto de preocupación llenó su rostro. Mientras, María apretó su mano, como si en ese gesto pudiese infundirle la fuerza que necesitaba. Tienes el control, hijo, dijo José, su voz firme. No dejes que tu pasado te defina. Andrés sintió que el nudo en su garganta crecía. Tomó aire, buscando la valentía que sus padres le ofrecían. Era un momento de prueba, un juego entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Se sintió dividido entre la nostalgia de aquellos días perdidos y la esperanza de una vida nueva. Quiero cambiar, pero, ¿y si Javi me llama de nuevo, me invita a salir? Su voz tembló, reflejando sus temores. ¿Qué pasa si no puedo resistir? María lo miró, sus ojos brillaban con amor y ternura, esa luz que solo una madre puede ofrecer. Nosotros estaremos aquí. No enfrentarás esto solo, aseguró, con una sonrisa que buscaba iluminar toda la oscuridad. Andrés cerró los ojos un instante, evocando su infancia, cuando todo era más fácil. Pero también recordaba las caídas, la tristeza. ¿Era posible vencer al pasado sin darle la espalda por completo? Tenía que hacerlo. Voy a poner un pie en la rehabilitación, pero no puedo ignorar lo que fui. Necesito entender, también, por qué me perdí, dijo, asumiendo que el camino adelante no sería directo ni sencillo. El teléfono vibró de nuevo, y esta vez fue un impulso irrefrenable. Con manos temblorosas, y sin poder contener el sudor en la frente, Andrés deslizó el dedo sobre la pantalla. La lectura de las palabras de Javi pareció vibrar en su pecho, una mezcla de deseo e inquietud. Vamos a celebrarlo, como antes. ¿Recuerdas el bar donde solíamos ir? Su corazón se frenó, las imágenes invadieron su mente, risas, música, la promesa de una noche sin amarras. Podía escuchar el eco de la vida que había estado atrapada con Javi, una ilusión de libertad que siempre le había parecido atractiva. Pero ahora, en su presente, esa vida se tornaba peligrosa. Andrés interrumpió a su padre, como si hubiera leído sus pensamientos. Recuerda por qué estás aquí. Eres más fuerte de lo que crees. Por un momento, las palabras de su padre resonaron en su cerebro. Todo lo que había luchado por construir, todo lo que había adquirido en ese instante de esperanza, valía más que cualquier recuerdo. Voy a bloquearlo. Debo hacerlo, respondió con firmeza, sintiendo la angustia disiparse mientras la decisión tomaba fuerza en su interior. No puedo permitirme ese desliz. Sus padres exhalaron un suspiro de alivio, una luz de esperanza brilló en sus rostros. Andrés apretó el botón de bloqueo, sintiendo que una cadena invisible se rompía. Pero aún quedaba una batalla por librar dentro de él. Sin embargo, en medio de la liberación, un nuevo mensaje llegó de Javi, un último desafío. Sabes que siempre estaré aquí. Andrés sintió el pulso de su corazón nuevamente acelerarse. Mientras miraba a su familia, la sombra de sus decisiones pesaba de nuevo sobre él. Podía sentir que su vida estaba en juego y que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría abrazar su nueva vida o perdería la batalla contra su pasado? El futuro se tornaba incierto, y lo único que sabía era que el riesgo de caer nuevamente era aterrador. Pero, ¿podría hallar la esperanza en esa oscuridad? Andrés miró a sus padres, notando cómo la preocupación nublaba sus miradas. El silencio se extendió entre ellos, como un puente sobre el abismo que él había creado con su antiguo yo. Se dio cuenta de que su decisión impactaba no solo su vida, sino también la de quienes le habían brindado apoyo incondicional. La sensación de responsabilidad lo envolvió, y por un momento, anheló poder volver atrás, a esos días inocentes antes de que la vida se transformara en una lucha constante. Hijo,
Permíteme decirte algo, habló José con un tono inesperadamente suave. La transformación no viene del olvido. A veces, enfrentar nuestro pasado es la forma más poderosa de crecer. Las palabras de su padre se instalaron en su mente, resonando con fuerza. Mientras observaba las sonrisas y el amor reflejado en los rostros de sus padres, sintió que la batalla comenzaba a cambiar de dirección. Tenía que enriquecer su vida con esos momentos, no eliminarlos. Estaba decidiendo abrir su corazón, no para caer de nuevo, sino para comprender. Se dio cuenta de que bloquear a Javi era solo un acto físico, mientras que enfrentar lo que había sido era un trabajo interno. Tal vez no deba bloquearlo por completo. Quizá debería responder, no a la invitación, sino a lo que realmente significó en mi vida, dijo, su voz cargada de emoción. María lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás seguro?, preguntó ella, su tono denotando amor. Sí, le puedo decir que no quiero volver a ese lugar, pero que en este momento, tengo que ser honesto conmigo mismo, respondió Andrés, sintiendo una renovada determinación, con las manos todavía temblorosas. Se dispuso a escribir una respuesta. La angustia inicial se disipó en el aire fresco que lo rodeaba. Era un nuevo comienzo, y este sentir era diferente. Era como abrir una puerta entreabierta hacia el pasado, no para entrar, sino para asomarse y comprender lo que había sido. Gracias por el mensaje, Javi. Pasó mucho tiempo. Estoy en un lugar diferente ahora, pero valoro lo que compartimos. Espero que encuentres tu camino también. Cuando envió el mensaje, la ansiedad no desapareció por completo, pero sintió que liberaba un poco de peso. Ya no se sentía como un prisionero de su historia, sino más bien como un explorador en busca de nuevas posibilidades. Los ojos de José reflejaban una mezcla de admiración y dolor, como si viera la lucha que Andrés había emprendido. La familia se unió en un abrazo, y fue un instante de compasión pura. Entrelazaron sus manos, creando un lazo que parecía más fuerte que cualquier sombra del pasado. Esto es solo el principio, hijos, habló José, su voz afirmativa. El camino no será fácil, pero cada paso que des te llevará más lejos de donde estuviste. Andrés sintió que el camino se abría ante él. Desde aquel instante, su vida se sentía más rica y llena de matices. Sin embargo, al mirar el parque donde habían pasado tantas horas juntos, una pequeña parte de él temía el eco de un pasado que podía regresar. La incertidumbre tomaba formas inquietantes. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, el dispositivo vibró en el bolsillo de Andrés de nuevo. Era un nuevo mensaje. Abrílo rápido, y su corazón se detuvo. ¿Vas a venir, Andrés? La fiesta es esta noche. Todos te extrañan. El nudo en su garganta volvió a crecer, y sintió el peso de la decisión pesando en su pecho. La noche prometía tentaciones, y su destino estaba a punto de bifurcarse frente a él. ¿Sería capaz de resistir esa antigua atracción? Andrés cerró los ojos, buscando claridad en la tormenta emocional que lo envolvía. La lucha apenas comenzaba. ¿Realmente estaba listo para enfrentar la voz de su pasado en la noche de celebración? Andrés dejó escapar una profunda respiración. La luz del atardecer iluminaba su rostro, pero en su corazón reinaba la incertidumbre. El eco del mensaje de Javi resonaba en su mente como un tambor lejano, llamándolo de vuelta a un mundo que había jurado dejar atrás. Todos te extrañan, repetía esa voz familiar, capaz de encender los recuerdos más vívidos. ¿Qué harías tú, mamá?, preguntó casi sin pensar, volviendo a mirar a María, que lo observaba con cariño y una pizca de preocupación. Ella titubeó antes de responder. Es una decisión difícil. Pero lo importante es que te sientas seguro. Si sientes que puedes ir, hazlo. Pero si sigues sintiendo miedo, Andrés la interrumpió. No es miedo. Es más bien, confusión. José se unió a la conversación. A veces, la confusión es el primer paso para encontrar respuestas. Ir a la fiesta no significa que debas volver a ese lugar. Puede ser solo una forma de cerrar ese capítulo. La idea de cerrar un capítulo lo intrigaba. ¿Se podría realmente cerrar algo que había marcado tanto su vida? Sentía una mezcla de curiosidad y desasosiego, como un niño mirando un regalo envuelto, ansioso y temeroso de lo que habrá adentro. Quizás sea una oportunidad para demostrarme que ya no soy esa persona, murmuró Andrés, más para sí mismo que para los demás. Los ojos de María se iluminaron. Exacto, hijo. Solo porque vayas no significa que volverás a ser el Andrés de antes. Eres diferente. Has crecido. Con ese pensamiento en mente, tomó una decisión. Tomó el teléfono de nuevo y escribió una respuesta. Sí, iré a la fiesta. Quiero ver a todos.
Me hace falta. Cuando pulsó enviar, se sintió como si estuviera rompiendo un hechizo. Ya no era prisionero del miedo que lo había mantenido alejado. A medida que se preparaba, el ambiente en su casa era de expectativa. María había pasado a la cocina, preparando algo sencillo mientras murmuraba palabras de aliento. José, por su parte, revisaba su antiguo álbum de fotos, recordando momentos en los que Andrés era solo un niño despreocupado, ajeno a las tormentas que vendrían. Finalmente, Andrés se miró en el espejo. La luz cálida del cuarto lo envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, dejó de ver las cicatrices de su pasado. En su lugar, vio a un chico joven, con el corazón latiendo con vigor y ansioso por tomar sus propias decisiones. Cuando salió de casa, la brisa suave de la noche le dio la bienvenida. La fiesta no estaba lejos, podría sentir la música vibrando en el aire, como un canto melódico que invitaba a los recuerdos. A cada paso que daba, sus pensamientos danzaban entre el pasado y el presente, preguntándose si realmente sería capaz de mantenerse firme. Al llegar, la escena que se desplegó ante él lo sobrecogió. La luz festiva llenaba el jardín, risas y conversaciones fluían, pero, incluso con el bullicio, se sintió como un extraño. Algunos rostros conocidos sonreían, otros lo miraban con curiosidad. Andrés, te perdimos la pista, exclamó uno de sus viejos amigos, acercándose. Aquí estaba su prueba. En ese momento, Andrés sintió el peso de sus decisiones como una carga, pero también como un impulso hacia adelante. ¿Iba a dejar que su pasado lo definiera? Sus pensamientos interrumpieron al ver a Javi al fondo, de pie entre el grupo de amigos. Sus miradas se encontraron, en un instante que pareció congelarse. ¿Qué harás ahora?, se preguntó a sí mismo, viendo su antigua vida justo delante de él, mientras una sensación de revolución comenzaba a burbujear en su interior. La fiesta se tornó un campo de batalla emocional. Andrés sabía que no solo se enfrentaba a su pasado, sino que también tenía el poder de decidir quién deseaba ser en el futuro. Todo se definía en un instante. La música sonaba cada vez más fuerte, y mientras la gente bailaba, una pregunta ardía en su corazón: ¿sería esta la noche que cambiaría su vida para siempre? Con un paso decidido, se encaminó hacia Javi, sintiendo que cada paso era un grito de afirmación. La lucha por su identidad comenzaba. Aquí, y no estaba solo en esta travesía. Había llegado el momento de desentrañar el verdadero Andrés, pero justo cuando estaba a punto de hablar, Javi sonrió y reveló algo que detuvo su corazón. Andrés, tengo que contarte algo importante. Andrés contuvo la respiración. Las palabras de Javi flotando en el aire entre ellos eran como un cepo en su corazón. La sonrisa del amigo era cálida, pero la sinceridad en sus ojos reflejaba un peso que no podía ignorar. ¿Qué puede ser tan importante?, pensó, la ansiedad retumbando en su pecho. Dime, Javi se obligó a articular, su voz quebrándose por el nerviosismo. En ese momento, el bullicio a su alrededor se desvaneció. Solo existían ellos dos. Javi miró por encima del hombro, asegurándose de que nadie los estuviera escuchando antes de hablar. No sé cómo decírtelo, así que seré directo. Tuve una conversación con tu mamá. Las palabras se deslizaron de su boca, y Andrés sintió como su estómago se retorcía. Sus pensamientos la llevaron de inmediato a su casa, a las largas noches en las que se sintió distante y solo. La enfermedad había sido un golpe brutal, y el miedo a perder a su madre había sido un oscuro compañero que lo había mantenido en un rincón, lejos de todo lo que una vez amaba. ¿Sobre qué?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Te extrañan a ti, a lo que representabas. Pero hay más. La razón por la que todos estamos aquí esta noche es para apoyarte. Sabes que estamos contigo, pero hay algo que necesitas saber. Andrés se sintió inundado por un torrente de emociones. ¿Qué había sido de su vida? ¿Por qué tenía que cargar con este peso? A medida que Javi hablaba, el tumulto de palabras y emociones estuvo a punto de desboronarse en su mente. Llevamos semanas hablando sobre ti, sobre cómo volver a conectarte. Pero hay algo más. Javi hizo una pausa, su rostro grave. Tu madre ha estado enferma. No solo cansada, sino hay detalles que no sabías. Andrés sintió que el mundo se desmoronaba. La imagen de su madre sonriendo, luchando por mantener viva la esperanza, era la que siempre había querido guardar. Pero esa esperanza se volvía un lastre cuando la verdad era tan dolorosa. ¿Enferma?, preguntó con voz apagada, buscando respuestas. Sí, Andrés, y lo que necesito que entiendas es que ella quiere verte. Anhela que regreses. El tiempo apremia y... Javi interrumpió su frase, mirando a Andrés intensamente.
necesita tu apoyo. Pero sobre todo, necesita que tú te apoyes a ti mismo. Las palabras resonaron en el aire como un eco lejano. La idea de volver a cerrar la brecha no solo entre él y su madre, sino entre el chico que solía ser y el hombre que estaba intentando convertirse, era abrumadora. ¿Qué iba a hacer? De repente se sintió como la brújula desorientada, buscando un norte en medio de la tormenta. El instante cortante de dolor lo llevó a reflexionar sobre su pasado, sus decisiones, lo que había optado por dejar atrás. ¿Por qué no me dijiste antes? Andrés se preguntó, la rabia y la tristeza combinadas. La ansiedad lo mantenía atrapado entre la necesidad de volver a ser el chico que su madre necesitaba y la desesperación de enfrentarse a su propio temor. Javi colocó una mano en su hombro, un gesto que decía más que 1000 palabras. Porque necesitabas estar listo. Ahora, creo que lo estás. Esta es tu oportunidad de enfrentar todo lo que has sentido. Andrés sintió una ola de determinación arremeter contra su corazón. El enfrentamiento que había estado buscando no solo existía en su mente. Él ya no tendría que lidiar con la confusión solo. Poco a poco, el camino ante él se tornaba más claro. Tienes razón, Javi. Necesito regresar. No sé lo que voy a encontrar, pero debo intentar, respondió firmemente, sintiendo como si las piezas de su vida comenzaran a encajar. Mientras se adentraba en la multitud festiva, una nueva emoción lo acompañaba. La revelación no solo podía cambiar su vida, sino también la de su madre. Decidir ir hacia adelante era un acto de profundo amor y sacrificio. Se volvió a Javi, con una mirada resuelta en sus ojos, y justo cuando se alejó de su amigo, una llamada penetrante resonó desde el fondo del jardín. Una figura apareció rápidamente entre la multitud, y antes de que Andrés pudiera procesar lo que se estaba manifestando frente a él, una voz familiar lo llamó a rasgos inconfundibles. Andrés, espera, el corazón de Andrés latía frenéticamente. ¿Quién estaba llamándolo ahora? Todo estaba a punto de cambiar, y él no estaba seguro de estar listo para lo que vendría. Andrés se dio la vuelta, el aire del jardín vibrando con una mezcla de confusión y expectación. La figura que se acercaba era inconfundible, era Sofía, la amiga que había estado a su lado en los peores momentos, la que había compartido risas y lágrimas en su camino hacia la oscuridad. Sofía, murmuró, su voz apenas un susurro, mientras la multitud continuaba riendo y disfrutando de la velada. En ese instante, la risa se desvaneció. Todo lo que había a su alrededor se volvió difuso, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Ella era una luz en su tormenta, alguien que podría entender su lucha interior. Andrés, por favor, no te vayas. Necesito hablar contigo. Su tono era urgente, casi desesperado, se sintió impotente, las emociones dándole un vuelco en el estómago. Él quería regresar a su madre, pero su corazón también estaba dividido. ¿Qué ocurre?, preguntó, intentando forzar su voz a sonar calma. La inquietud le presionaba el pecho, ella dio un pequeño paso hacia él, el destello de la luz reflejándose en sus ojos cargados de preocupación. No solo se trata de tu madre. Hay algo más que tienes que saber. Algo que me han contado y que cambiará todo. Andrés sentía que el tiempo se detenía. Que podría ser más urgente que lo que ya enfrentaba. La incomodidad se transformó en un estado de alerta. ¿Qué es? La pregunta salió casi a gritos, y a su alrededor, el ruido de la fiesta continuaba ajeno a su desesperación. Sofía miró hacia los lados, asegurándose de que nadie más escuchara. Hablé con tu hermana, dijo, y su voz se quebró un poco. Ella está en problemas también. Tu madre ha estado manteniendo esto en secreto, y no sé si es porque quería protegerte o simplemente no sabía cómo manejarlo. Las palabras de Sofía lo golpearon como un balde de agua fría. Su hermana siempre había sido su apoyo, su compañera de travesuras, la que siempre había lidiado con la carga familiar junto a él. ¿En problemas? Andrés sintió que su pulso aceleraba nuevamente. Sí, Andrés. Está lidiando con una depresión profunda. Tu madre se siente abrumada por su propia batalla y no sabe cómo ayudarla. Necesitan a su hijo en este momento, no solo para ti, sino para ellas. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Andrés. La idea de que su madre y su hermana estuvieran batallando mientras él se alejaba era insoportable, un peso que no había considerado en su lucha personal. No puedo asumirlo todo. La voz se le quebró, y en ese instante, se sintió más perdido que nunca. No tienes que hacerlo solo, Andrés. Sofía lo miró con intensidad, como si buscara conectar con su desesperación.
Todos enfrentamos demonios. Te he visto batallar, pero este es el momento de ser fuerte por ellas. Andrés sintió que las palabras de Sofía lo envolvían como un abrazo cálido, disparando una chispa de determinación en su interior. ¿Y si me convierto en lo que una vez temí? Su voz tembló con franqueza. ¿Y si no sé cómo ayudar? Tú ya has tomado el primer paso al reconocer lo que sientes. Te he visto superar a tus propios fantasmas. Ahora es su turno. No te dejes llevar por el miedo. Andrés respiró hondo, intentando calmar la tempestad que hervía dentro de él. Debo hacerlo. No puedo dejarlas solas, me necesitan. Sofía asintió, la expresión en su rostro aliviada, casi esperanzada. Juntos, caminarían a través de esta tormenta desconocida. Pero el desafío apenas comenzaba cuando, desde detrás de ellos, escucharon un fragor que hizo que el aire se congelara. Una pelea estallaba a unos metros de distancia. Gritos y empujones destrozaban la atmósfera festiva, interrumpiendo el momento de claridad que Andrés comenzaba a sentir. El corazón de Andrés se apretó. Sabía que ahora no solo enfrentaba la batalla de su familia, sino que el caos exterior amenazaba con arrastrarlo de vuelta al abismo que había estado intentando eludir. Andrés, ten cuidado, gritó Sofía mientras él comenzaba a alejarse, atraído por el tumulto, impulsado por un nuevo deseo de luchar. Pero en su interior se libraba otra batalla. Mientras avanzaba hacia el ruido, una pregunta ardía en su mente: ¿podría realmente enfrentar todo esto, o se perdería fuera de sí mismo una vez más? El destino lo esperaba a la vuelta de la esquina, y la lucha apenas comenzaba. Andrés se adentró en la multitud, el clamor de voces y el estruendo de la pelea resonando en sus oídos como un eco ominoso. Cada grito parecía un recordatorio de la tormenta emocional que lo aguardaba, le atravesaba el pecho como un cuchillo afilado. Sin pensarlo, comenzó a abrirse paso, empujando a los curiosos que se agrupaban a su alrededor. Muchas miradas curiosas se volvían hacia él, y podía sentir el aliento de sus ojos examinando su vulnerabilidad. Lo que antes había sido una reunión de alegría ahora se convirtió en un espectáculo cruel. Dos hombres, envueltos en un conflicto visceral, estaban desatando su furia en un intercambio de golpes que hacía tambalear a los presentes. Cachés de lo que eran los momentos placenteros se desvanecían con cada embestida y cada insulto lanzado al aire. «Basta», gritó Andrés, su voz ahogada por el rugido del tumulto. Sin embargo, su llamado pareció perderse entre la convulsión de la multitud. Empujado por un ímpetu que luchaba entre su deseo de enfrentarse a la realidad de su madre y su hermana y el temor de caer en el mismo caos, Andrés se vio obligado a avanzar. Se sintió dentro de una burbuja a punto de estallar. A su alrededor, las risas y la música distantes parecían burlarse de su confusión. Finalmente, consiguió colocarse frente a los dos hombres que se enfrentaban. Se plantó, reaccionando casi instintivamente. Con voz fuerte y decidida, intentó separar a los combatientes. «Por favor, ¿qué está pasando aquí? No tiene sentido». Antes de que pudiera continuar, uno de los hombres se volvió hacia él, su rostro rojo de ira y miedo. «Quítate de en medio». «Esto no te concierne», rugió. Andrés sintió que su corazón se aceleraba. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que se alejara, que regresara con Sofía, que se fuera a casa y le hablara a su madre. Pero sus palabras se atragantaron en su garganta mientras ponderaba su conexión con este momento presente. Tenía miedo de lo que podría suceder si dejaba que esta rabia, esta desesperación, se apoderara de la noche o de su vida. «No quiero que esto termine mal», explicó, su voz más firme de lo que se sentía. La multitud pareció detenerse por un momento, los rostros de aquellos alrededor se llenaron de curiosidad. De repente, el segundo hombre, aparentemente cansado de la pelea, retrocedió, tropezando con un banco. «Ya basta», gritó, respirando con dificultad. «No quiero pelear, no sé por qué comenzamos». El eco de sus palabras resonó como un tambor en el pecho de Andrés. En el fondo de él resonaban ecos de las batallas internas que también libraba, la lucha entre lo que quería y lo que necesitaba. La multitud comenzó a dispersarse, y Andrés sintió como una presión se aliviaba en su pecho. Estaba allí, en medio del caos, y al menos había hecho un intento. No se dio cuenta de que había logrado contener algo mucho más grande que una sola pelea. Era una minúscula victoria sobre su propio miedo. Al volverse hacia Sofía, la vio allí, rodeada de rostros tan ansiosos como el suyo. Ella sonrió con orgullo, y algo en su mirada le dijo que él había comenzado su propia transformación, un pequeño paso hacia donde realmente necesitaba estar. «¿Estás bien?», le preguntó con preocupación. Andrés hizo una pausa, asintiendo.
Sin embargo, en su interior, un nuevo sentimiento de angustia se había afilado. Lo que sucedió esa noche no era solo un capítulo más de su lucha. Era solo el principio de un viaje donde el amor y la tragedia podrían entrelazarse. Mientras miraba el cielo estrellado arriba, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Estaba realmente preparado para ser el pilar que su familia necesitaba, o sucumbiría ante la presión y el caos de su propio pasado? De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Nuevamente se acercaron sombras, y el tumulto no había desaparecido en su totalidad. Una nueva amenaza se cernía sobre él, un momento crucial que podría definir su futuro y el de su familia. ¿Podría enfrentar lo que estaba por venir, o se perdería en la oscuridad una vez más? La noche caía lentamente, y Andrés se encontraba en un cruce de caminos. La euforia del reencuentro con su familia se había ido desvaneciendo, dejándole con la inquietante carga de la realidad, su madre enferma, su hermana perdida en la tormenta de la tristeza, y ahora, una pelea que lo sacudía a su alrededor. Mientras el bullicio seguía, su mente giraba entre recuerdos y presagios. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza. Necesitan a su hijo en este momento. Era un peso que nunca antes había sentido. La verdad lo atravesaba como un rayo, no estaba solo en su batalla. Estaba en el centro de un torbellino que no solo amenazaba con consumirlo, sino a aquellos que más amaba. Respiró profundamente, sintiendo el peso de la presión. Esa noche, rodeado de amigos y viejos conocidos, no iba a dejar que su pasado lo arrolle. Tenía que ser el hijo, el hermano que su familia necesitaba. La vida anterior lo había herido, pero esa hurto era también su fuerza. Los gritos en el fondo lo sacaron de sus pensamientos. En un momento de lucidez, elevó la voz una vez más. Basta. Ya no sirve pelear así. Alguien tiene que parar esto. Aquella frase, cargada de la autenticidad que había ido encontrando en sí mismo, resonó en el aire como un eco. La gente comenzó a dispersarse, y los agresores, sorprendidos por el desenfreno de sus propias acciones, hicieron una pausa momentánea. Fue entonces que vio a su madre en sus pensamientos, su sonrisa cálida y sus ojos brillantes que siempre habían estado llenos de amor y aliento. Eso lo impulsó como nunca antes. No podía dejar que la historia de su familia se perdiera en el abismo de las decisiones equivocadas. No somos solo un grupo de personas en una fiesta. Somos familia y amigos. Estamos aquí para apoyarnos, no para destruirnos. Al menos, eso es lo que quiero tener, dijo, sintiendo que su voz emanaba fuerza y determinación. José y María estaban en la entrada, observando con los corazones latiendo a 1000 por hora, llenos de orgullo. El silencio se hizo en la multitud, y el nivel de tensión comenzó a aflojarse. Las palabras de Andrés brillaron como un faro. La rabia comenzó a transformarse. La lucha se enfrió, y finalmente, los hombres que se enfrentaban abrazaron el silencio, sintiendo el peso de sus acciones. Uno de ellos, aún agitado, dejó caer un puño al costado, dejando caer el hacha de la ira. Los murmullos de la multitud comenzaron a tornarse en palabras de alivio. Está bien, hermano. No vale la pena continuar esto, dijo uno de los hombres, dando un paso atrás. Andrés sintió el susurro de la esperanza volver a fluir en él. Había empezado a construir un puente donde antes había nada. La lucha, no solo con el mundo exterior sino también con sus demonios, comenzaba a hacer mella. La música, que antes había sido solo un fondo distante, volvió a cobrar vida y sonreía en el aire. Con un gesto compartido, los amigos alrededor comenzaron a bailar, una danza que celebraba una nueva posibilidad. Era como si todo lo que había sido sufriendo comenzara a entrar en su lugar. Sofía se acercó a Andrés, con los ojos brillantes. Nada de esto fue en vano. Lo has hecho. Has comenzado a cambiar. Andrés comenzó a sonreír, la sonrisa más genuina que había experimentado en mucho tiempo. No es solo sobre mí. Es por mi madre y hermana. Debo regresar con ellas, apoyarles, dijo mientras giraba su mirada hacia donde sabía que estaban. El ambiente festivo continuaba desarrollándose a su alrededor, pero Andrés sentía que su vida exterior era solo un reflejo de su transformación interna. Las risas y las promesas de un nuevo origen le acariciaban el alma. Poco después, mientras se dirigía hacia José y María, se detuvo y respiró profundamente. Mamá, papá, estoy aquí. Estoy listo para enfrentar lo que me espera, y no lo haré solo. María, de pie al borde del camino, lo miró a los ojos. Las lágrimas caían de sus mejillas, pero sus labios sonreían de una forma genuina. Andrés, siempre estás en nuestras vidas, independientemente de la decisión que tomes.
Abrazo envolvente lo unió a sus padres, y en ese instante, Andrés supo que había encontrado su lugar. Saldrían de esa noche con un nuevo entendimiento. La transformación no era solo suya. Era de toda la familia. Reconoció que cada paso hacia adelante sería un desafío, pero el amor que lo había mantenido unidos siempre sería más fuerte que cualquier sombra oscura del pasado, y así, con sus corazones latiendo a unísono, llegaron juntos al umbral de un nuevo comienzo, donde prometieron seguir luchando, donde cada uno de ellos tendría un papel que jugar. Era el momento de abrazar el futuro, de apoyar el amor que verdaderamente les definía. La música les dio la bienvenida una vez más, con un eco de esperanza resonando en sus corazones. No olvides que tú también puedes encontrar esa transformación. Suscríbete ahora a nuestro canal para seguir disfrutando de historias que inspiran. Dale un like ahora para ayudar al algoritmo a crecer. Comenta qué te pareció este final y cómo te sientes al respecto. Y por favor, compartan este video con al menos 5 amigos que necesiten esta motivación. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar nuestro canal en este momento decisivo.